Hola, como todos los días, bienvenidos. Nuevamente continuamos con la vida de Juana. Estamos ubicados en el mes de diciembre de aquel año, de tanto significado, 1667. Se acerca Navidad. Faltan apenas 24 horas. Y en este momento de la vida de Juana ocurre un hecho de gran importancia. El año 1667 en la vida de Juana de Asbaje había tenido especial relevancia. Había probado por primera vez su alma y su conciencia frente a la decisión de convertirse en religiosa. Sin embargo, la primera experiencia había sido muy dolorosa. El convento de San José, con las carmelitas descalzas, no era el lugar que ella esperaba. Fue así como, enferma y adolorida, salió en pos nuevamente de su libertad. Fue nuevamente al gran palacio de los virreyes. Volvió a tener contacto con la corte. Rápidamente se repuso de sus dolencias, de sus tristezas. Y finalmente pareció interesarse nuevamente en los placeres cortesanos. Llegó quizá a pensar seriamente en la posibilidad de convertirse en la esposa de un hombre notable. Pero repentinamente, justo 24 horas antes del día de Nochebuena, la decisión de Juanita fue otra. Repentinamente los placeres de la corte ya no eran atractivos para ella. La fama y la gloria que había alcanzado en los amplios salones tampoco lo eran. Su repentino interés, quizá por buscar entre tantos hombres uno bueno para un posible matrimonio, también se desvaneció en el aire. Juanita, nuevamente esquiva, tomó la decisión de abrazar nuevamente la vida religiosa, pero esta vez con mucho mayor conciencia, con mayor intención, por supuesto, con un conocimiento de causa mucho mayor. De cualquier manera, la sensación que dejó en el ambiente fue extraña. Aquel repentino cambio, aquel afán de retirarse cuanto antes de la corte y del palacio para volver nuevamente al convento, volvió a confundir a quienes la amaban. Abramos nuevamente la página de nuestro libro sobre la vida de Juana. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 10 de la serie. Vida y misterio de la Fénix, muy ejemplar. La vida de Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Productor ejecutivo y productor general José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica Jorge Alonso. También en la operación técnica César Arturo Becerril. Investigación y musicalización, Felipe Saldívar. Expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración en la selección musical al licenciado Jaime Almeida.
todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Miembro de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Era el 23 de diciembre del año 1667. Se acercaba el día de los maitines. La noche del 24 al 25 de diciembre. Juanita había estado muy ocupada. Los encargos de la virreina habían sido atendidos casi con perfección. Enterada Juana de la llegada de doña Isabel, su madre, a la casa de su tía María, pidió permiso a la virreina para visitar la casa de sus tíos. Sabía de la presencia de su madre y también de algunos de sus hermanos. Pero aquella había sido una noche inquieta y llena de zozobra. Se sintió prisionera, se sintió reprimida. Se sintió urgida por aquel joven. Había logrado inquietar su corazón, quizá. ¿O por qué aquella tan violenta reacción? Juanita había tomado una decisión. No sería la mujer de nadie. Se sentó en una pequeña mesa. Había papel y un tintero con una larga pluma. Apresuradamente, Juanita escribió sobre el papel. Y cuando terminó de redactar la nota, se sintió libre. Tomó la hoja entre sus manos y la dobló. Esa era la respuesta para aquel joven. Ella misma no se explicaba cómo se atrevía a llegar tan lejos. Ella no había dado motivo. Finalmente escribió en un sobre: Capitán de Luzón. Después dobló la hoja y la metió dentro del sobre. Se aseguró de que nadie abriera el contenido, poniendo un sello de lacre. Derritiendo el lacre, colocó su propio sello. Después Juanita, como perseguida, salió rápidamente de palacio. El capitán de Luzón llegaría antes de una hora, y como si estuviera escapando de él, bajó apresuradamente las escaleras.
Por la puerta principal estaba la intendencia de palacio. Y ahí encontró a una de las sirvientas de la virreina, que era su amiga. Y le dijo: conoces muy bien al capitán de Luzón, ¿verdad, Jacinta? La muchacha asintió. Él vendrá aquí por mí. Iba a llevarlo a mi casa para presentarle a mi madre. Cuando venga, por favor, entrégale este sobre. No puedo esperarlo. Simplemente entrega el sobre y eso es todo. Y te estaré muy agradecida, Jacinta. Aquella era una de las mujeres de confianza de Juanita y de la virreina. Y era muy eficiente. De hecho, era la camarera. Después Juanita subió al carro que le había enviado su tío Juan de Mata. No era tan grande como la estufa de la virreina, pero también era una estufa, solo que más pequeña, con fuertes y gruesos cristales. Las puertas del palacio se abrieron y por ellas salió Juana. Antes de subir al carruaje, dijo al asistente del cochero, que era un lacayo del Ibrea: daos prisa, que voy tarde. Y el gran carruaje partió. Juanita iba sumida en sus pensamientos, pero no dudaba, esa era la decisión correcta. Aunque sentía oprimido el pecho y atorado en la garganta un grito desgarrador. Pero había tomado la decisión. Ahora solamente pensaba en que era urgente que saliera de ese palacio. Pediría a la virreina cuanto antes le diera licencia para ir a un nuevo convento. Y mientras que Juana se dirigía a la casa de su tía María y de su tío don Juan de Mata, el capitán de Luzón llegó en un carruaje a palacio. Llegaba con 30 minutos de anticipación. Su corazón ardía en ascuas por ver a Juanita. Se le conocía bien en el palacio y se le permitió de inmediato la entrada. Aquel hombre alto, rubio y apuesto llamaba la atención de todas las mujeres. Se le veía muy nervioso, como si en su corazón temiera algo. ¿Por qué Juanita le había pedido que le acompañara a su casa? ¿Acaso aceptaría ser su prometida? ¿Acaso querría que su tío don Juan autorizara que él se convirtiera ya en un hombre con derechos sobre su vida? El capitán de Luzón se paseaba de uno a otro extremo. Miraba al segundo piso y miraba la gran escalinata. Por ahí tendría que descender Juana. Pero en lugar de Juana, vio la diminuta figura de una mujer que traía en la mano un documento. Se le encaró y se dirigió hacia él. La mujer no dejaba de contemplar la belleza de aquel hombre tan apuesto. Quizás secretamente envidiaba a Juanita, puesto que todos sabían que aquel hombre la pretendía.
Al llegar ante el capitán de Luzón, la mujer simplemente dijo: «Buenas tardes, tenga su merced». Me pidió mi ama, doña Juana de Asbaje, le entregara este sobre. La mujer entregó el sobre al capitán. Se le quedó mirando a la mujer intrigado, y ésta comprendió en el gesto la ansiedad del joven y le dijo: «Ella se ha ido. Me pidió que le entregara este sobre. Tal vez ahí encuentre la respuesta que está buscando». De inmediato la muchacha se dio la media vuelta y ascendió de nuevo la escalera. Juan de Luzón abrió temeroso el sobre. A la letra decía: «Capitán de Luzón, grata fue nuestra amistad, que nunca llegó a ser más. Ruego a su merced recordar de ella lo mejor. Y he de rogaros no vernos más, bajo ninguna condición, pues he de profesar para dedicarme a Dios. Mi devoción será para con Él y no para ningún hombre mortal. Gracias por tantos momentos de alegría. Suya, Juana de Asbaje». Juan de Luzón arrugó aquella nota con el puño y sintió que su corazón estallaba, pero no permitía aflorar sus sentimientos ni sus emociones. Gallardamente caminó hasta la puerta y subió al carruaje y ordenó al cochero: volvamos a la posada». Pero una vez adentro, lloró, y lloró copiosamente, rabiosamente. Se había terminado su ilusión. Estaba herido en lo más profundo, pero no maldecía a Juanita. Le recordaría con aquel doloroso y tormentoso amor toda su vida. Dentro de la pequeña estufa, Juanita continuaba. Estaba ya a punto de llegar a la casa de sus tíos. Sumida en sus pensamientos, no se había dado cuenta de la gran algarabía que había en la calle. Faltaban 24 horas para la Nochebuena. La gente se veía contenta. Habían ido de compras. Todos se preparaban para la fecha. Llevaban el heno y el musgo. Algunos habían comprado algunas figurillas de barro. Y otros cartón y papel para ser arrugado.
para poder hacer los belenes, como se les llamaban, o también los portalitos, como la gente decía. Había quien les llamaba nacimientos y otros con otros nombres, pero todos evocaban la fecha, ya que eran aquellas representaciones que los franciscanos habían traído a la Nueva España. Pero desolado el corazón de Juanita, porque quizá en ese momento estaba confundida y creía haber tomado la mejor decisión, pero no estaba segura. Se sentía traspasada de lado a lado por el tremendo dolor que había provocado en aquel joven que había tenido la osadía de buscarla con las mejores intenciones. A su mente venían los días horrorosos del convento de las Carmelitas. Cómo se había jurado a ella misma que escaparía de aquel claustro. Y sin embargo ahora tenía la sensación de que quería volver a enclaustrarse. ¿Por qué le era tan difícil comprenderse a sí misma? ¿Por qué le era tan difícil saber lo que realmente quería? Ella sabía que no tenía vocación de monja, pero también sabía que en un claustro podría atesorar sus libros y vivir una vida de estudio que no le perturbara en nada. Pensaba también en su madre, doña Isabel, y en los muchos sinsabores amorosos. Y en cuanto pensaba en eso, se decía a sí misma que había hecho lo correcto, que los hombres no eran para ella, que ella prefería los libros. Finalmente la estufa se detuvo. Había llegado a la casa de su tía y por un momento quiso olvidarse de todo. Bajó de la estufa y contempló el patio de los pajaritos, de tan bellos recuerdos y hermosos momentos. Ahí estaba su madre sentada con su tía, y como queriendo encontrar el cariño de sus brazos, corrió aceleradamente hacia ella. La madre, al ver a Juanita, se levantó y abrió sus brazos. Las dos mujeres se abrazaron. Ahora Juanita se sentía a salvo. Se abrazó al pecho de su madre y besó sus mejillas, acarició sus cabellos. Doña Isabel ya se veía entrada en años. Peinaba canas y usaba el cabello recogido en un gran chongo, sobre el que se veía una peineta de carey. La vida había endurecido sus rasgos. Doña Isabel había padecido mucho por la separación de aquel hombre, don Diego. Juanita puso su mejilla en el pecho de su madre. Instintivamente quería oír su corazón. Quizá por unos instantes se soñó dentro de aquel vientre que le había traído al mundo. Quizá por unos instantes quiso renacer a una nueva esperanza. Y repentinamente se escuchó el trinar de los cientos de pajaritos que había, colgados en jaulas. Juanita se sintió en paz. Estaba con los suyos.
En medio de aquel patio de helechos, docenas de helechos y docenas de jaulas. Y su tía María le dio la bienvenida y le reclamó: claro, y yo estoy pintada en la pared. Abrazas a tu madre. ¿Y yo qué, Juana? Inmediatamente después, Juanita, sonriendo, abrazó a su tía, por la que también tenía un afecto impresionante. Después pudo ver a sus hermanos. Estaban, de hecho, casi todos ahí. María y Josefa. Y también Dieguito, que ella era un adolescente. Después de abrazarlos a todos, se sentó en la mesa. ¡Ah, qué paz! ¡Qué inmensa paz! Y la tía María fue la indiscreta cuando preguntó: me dijiste, Juanita, que ibas a traer a un joven, el capitán de Luzón, creo. Juanita, disimulando, le dijo a su tía: sí, tía, así lo había planeado. Pero creo que el capitán de Luzón confundió la amistad con otra cosa. Así que he preferido venir sola. Amistad, Juanita. Pero si toda la corte rumora acerca de lo que hay entre ustedes. No, tía, no se confunda. Nunca hubo nada más que una muy buena amistad. ¿Cuánto dolor me causan tus palabras, Juanita? Y yo que ya me había hecho ilusiones, al igual que tu tío. Perdóneme, tía, pero yo seré monja. ¡Ay, mujer, otra vez con tu locura! ¡Casi te mueres en el convento de San José! Si no hemos ido por ti, mujer, estarías muerta. Doña Isabel se incorporó y, mirando a Juana con severidad, le dijo: ¿monja? ¡Monja, Juanita! ¡Otra vez esa tontería de ser monja! Juanita se sintió agredida, pero también sorprendida, porque su madre no quería que fuera monja. Pero Juana se sostuvo en lo dicho. Seré monja, y en enero, o a más tardar en febrero, estaré ya enclaustrada. El padre Núñez me ha comentado que existen muchos y bellos conventos donde no se viven reglas tan severas como entre las carmelitas, como el de San Jerónimo. Él me ha orientado y me ha orientado bien, pero yo no seré mujer de ningún hombre. Y don Juan de Mata, su tío, en ese momento argumentó: vamos a ver, Juana, ¿y qué tienes tú contra los hombres? Nada, tío, pero seré monja. Y la tía María, enojada, dijo a Juanita: ¡caramba, otra vez el mulo al maíz! Juanita, queriendo dar una explicación a su familia, respondió:
Admito que estuve confundida y mal orientada, pero ruego de todos su apoyo y su comprensión. Yo quiero ir al convento no porque tenga una gran vocación, no porque quiera ser santa, pero ese es el lugar que anhelo para estudiar, para estar en paz, para abrevar en mundos de sabiduría que he anhelado durante toda mi vida. ¿Qué puede darme un hombre en la vida sino vicisitudes y sobresaltos? Perdería la paz que necesito para dedicarme a lo mío. Pero otra vez la tía María le dijo a Juana: ¿pero qué es lo tuyo, mujer? Es que no entiendo. Juanita tomó el brazo de su tía y le dijo: tía María, sea buena conmigo. Hay tantas cosas en la vida que me intrigan. Es como si dentro de mí hubiera una devoción por conocer, por saber, por abrazar mis libros y abrevar de ellos. Hay un espíritu incontenible dentro de mí, tía. Yo vine al mundo a saber, a conocer. Hay tantos misterios en la ciencia. Me apasionaría saber de astronomía, de astrología, de música, de filosofía. Compréndame, tía. Sea buena. Ablandándose el corazón de la tía, abrazó a Juanita y le dijo: perdóname, hijita, perdóname. Es que soy una mujer tan burda que no entiendo todas esas cosas. Pero tienes razón. Cuenta conmigo. Cuenta con todos nosotros. Haremos tu voluntad. Te apoyaremos en todo. Sea como tú dices, como tú quieras, hijita. Había llegado el 24 de diciembre de aquel 1667. Atardecía en la gran capital. Las campanas de catedral llamaban a la oración. Se veía un gran revuelo. Se había citado a las 5 de la tarde. Juanita estaba nerviosa. Sus coros ya estaban preparados y sus piñatas listas. Habría una larga tardeada. En las cocinas de palacio ya estaban los manjares a punto. Y en el gran salón se colocaban las copas. A las 10:30 de la noche se había citado a toda la corte en catedral. Pero se acostumbraba que las grandes damas, duquesas, condesas, baronesas y marquesas presentaran sus respetos esa tarde a la virreina. Y en un saloncillo se hacían las salutaciones, así como los obsequios que las grandes damas de la corte llevaban a palacio. Estas consistían en ricas donaciones para buenos propósitos. En el patio de palacio se estaban quebrando las piñatas y repartiéndose las colaciones.
mientras que las campanas de catedral incesantes no dejaban de tocar. Ya era entrada la noche. Ya el maestre principal con su gran tarima estaba a las puertas mismas de catedral bajo un inmenso dosel colocado en el atrio. Anunciaba la llegada de todos los invitados. El arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera se encontraba ya en la sacristía. Él oficiaría la Santa Misa de Gallo. Seguían llegando las estufas que se alineaban en la gran plaza. Se hacía el anuncio a la entrada. Tres de los invitados especiales fueron anunciados. Doña María Ramírez, doña Isabel Ramírez, don Juan de Mata, y así fueron entrando y acomodándose, y también los virreyes fueron anunciados. Inmediatamente después, los coros de catedral estremecieron el recinto. Juanita había intervenido, ya que dos de los coros que estaban ahí habían sido seleccionados por ella y habían sido prestados a catedral. La misa de gallo tenía lugar a las 11:30 de la noche. Pero antes los coros se escuchaban de manera solemne, mientras que las campanas de catedral repicaban y repicaban. Toda la crema innata de aquella sociedad se había dado cita en el evento. La celebración de Navidades tenía gran solemnidad. Cada virrey le daba su propia nota o toque, pero especialmente los marqueses de Mancera habían convertido esa fecha en una gran solemnidad de la corte. El maitín consistía en una serie de grupos corales que entonaban durante horas de la noche y madrugada de aquel 24 a 25 de diciembre con sus mejores voces los más bellos y delicados poemas musicales a la fecha del nacimiento de nuestro Señor. En el altar principal tuvo lugar la Santa Misa. En aquel lugar se veía ya a los marqueses, los virreyes de Nueva España, doña Leonor Carreto y don Antonio Sebastián de Toledo. Se santiguaban y persinaban, dando ejemplo a la corte. Junto a ellos, dos filas atrás, estaba Juanita. Y a la distancia, con el rabillo del ojo, pudo ver al capitán de Luzón, que no le quitaba la mirada. Pero Juanita se había propuesto ni siquiera saludarle. Transcurridos los momentos más hermosos de la ceremonia, y después de aplaudir a rabiar los cantos tan bellos que se habían entonado, los marqueses se retiraron, y con ellos la corte. Cruzando la plaza a pie, en medio de la guardia de honor, los marqueses y la corte entraron en palacio.
Ahí ya estaba esperando la orquesta. Tendría lugar la cena y también el baile. Mientras tanto, en la plaza de la ciudad se podía observar una gran cantidad de fuegos de pirotecnia. El pueblo se divertía a su modo. Había una gran cantidad de puestos. Era costumbre asar elotes. También se calentaban los tamales y la miel para los buñuelos. Las solemnidades en el interior del palacio habían tenido un lugar de exquisitez. Y fue ahí donde se escuchó nuevamente a los grupos que entonaban coralmente la música de los maitines. Habían sido colocados en el patio de palacio, que estaba muy bien entoldado. Se podía escuchar aquel hermoso canto navideño. Todas aquellas tradiciones convertían la Navidad en uno de los grandes motivos de exquisitez de la corte. Juanita estaba todavía preocupada, pues uno de los conjuntos había tenido problemas. Pero Fray Muñiz finalmente avisó a Juanita que ya todo estaba en orden. La noche transcurría. La virreina empezó a notar cierta tristeza en Juanita, quizá un profundo dolor oculto. Lo primero que notó es que no se veía por ninguna parte al capitán de Luzón. Se había dejado ver en catedral, pero era más que evidente que no estaba en palacio. De inmediato la virreina imaginó una ruptura. Quizá eso explicó la tristeza de Juanita. Pensando esto, se acercó a Juanita para felicitarla por los coros. Y no pudo evitar hacer la pregunta: ¿y el capitán de Luzón, Juanita? Lo ignoro, señora mía. Tal vez no volvamos a verlo nunca. ¿Habéis reñido, Juanita? De ninguna manera, doña Leonor. Pero he advertido al capitán de Luzón que considere la condición de una mujer que en unas cuantas semanas más habrá de internarse en un convento. Gracias por haber estado con nosotros en el 10º capítulo de esta serie. Vida y misterio de la Fénix muy ejemplar. La vida de Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, infinitas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia por el 1030 de la amplitud modulada. Nuevamente, muchas gracias por tu preferencia y te recuerdo que tenemos una cita mañana.